Bueno, ya estamos grabando. Déjenme poner aquí. Y comenzamos como siempre con una oración, pidiéndole a nuestro Señor que nos guíe en este estudio. Así que oramos. Amado Señor y Salvador Jesucristo, tú nos has enseñado que no aceptas una oración externa que permite abusos, tal como la que condenaste en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros, Señor, y que es aún más importante. Ayúdanos a creer siempre y solamente en ti como Señor y Salvador, en ti, en el Hijo único de Dios que envió en amor para que tengamos vida eterna contigo en el cielo. Todas estas cosas las ponemos siempre en tu nombre, en el nombre de Jesús. Guíanos en este curso. Amén. Vamos entonces a entrar en la purificación del templo y la conversación de Nicodemo con Jesucristo, una conversación que es probablemente la más conocida en todo el texto bíblico y por una muy buena razón. Contiene en una forma condensada en uno de sus versículos lo que es el corazón del Evangelio, el centro del mensaje bíblico, de donde toda nuestra fe se debe fundamentar. Entonces, vamos, como siempre, utilizaremos el método de las 4C para entender estas dos historias. Juan 2 13 al 25 y Juan 3 1 al 21. Y luego, hoy nuevamente nos seguimos enfocando en los diferentes aspectos de las 4C. Vamos nuevamente a pensar en qué podemos hacer para captar cómo, si vas a invitar a alguien, ustedes me han visto, bueno, una persona va a hacer un lanzamiento de un libro o van a hacer un lanzamiento de un local, hacen una promoción previa para captar a las personas. Cuando ustedes ven en los programas de televisión que van a lanzar una película o algo, siempre hay unos cortos, cosas por el estilo, que atraen la atención de las personas que dicen, yo quiero ver esa película, yo quiero estar en esa discusión. Y de eso se trata captar, cómo nosotros ponemos abrimos la pista y abrimos el apetito de las personas para que se sientan atraídas a escuchar el contenido de nuestra lección. Entonces, hoy, ¿qué vamos a utilizar para captar? Vamos hablando de Jesús purificando el templo. Me ocurre que podemos hacer algo como esto. Vamos a estudiar un poquito de este templo, cómo era el templo en la vida religiosa de Jesús y el pueblo judío. Así que aquí tengo una foto de una maqueta, una reconstrucción de lo que era el templo en el Nuevo Testamento. Algo muy parecido a esto es lo que se supone que estaba, y esto está bastante hecho con con buenos recursos, se investigó bastante para poder llevar más o menos a esta maqueta y está bastante, o sea, muy cercano a lo que pudo haber sido en el momento en el Nuevo Testamento cuando estaba Jesús. ¿Qué sabemos nosotros del templo? Bueno, el primer templo fue construido por Salomón en el Antiguo Testamento. Salomón hizo un templo que era maravilloso. Inclusive en ese templo participaron hasta naciones que no eran israelitas. Él trajo cedros del Líbano, de todos lados aceptaron, las personas enviaron sus ofrendas para la culminación de este templo, que fue un templo extraordinario. Se entiende que el templo de Salomón era todavía mejor que este que estamos viendo aquí nosotros en pantalla. Lamentablemente, ese templo fue destruido por la gente de Babilonia. Los babilonios lo destruyeron, y cuando tomaron la ciudad, y luego fue reconstruido nuevamente con muchísimo esfuerzo en los tiempos del profeta Esdras. Sin embargo, cuando terminaron de construir el templo, después de la destrucción de Babilonia, por supuesto no fue como estaba el original era majestuoso. Y dicen que
los sacerdotes y la gente cuando el día de la inauguración del templo lloraban, pero no necesariamente, o sea, no simplemente de alegría de poder tener un templo, pero también lloraban de nostalgia porque el templo anterior era muchísimo más grande y muchísimo más hermoso. Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, eh, nos encontramos con Herodes el Grande, que era un gran constructor. Herodes estaba, una de sus intenciones siempre hacer en grandes monumentos, cosas que recordaran su nombre. Por eso es que ustedes ven algunos, si alguno tiene la oportunidad de visitar Roma en Italia, es impresionante lo que hay allí, eso es increíble y sobre todo irse a ese tiempo y ver monumento tras monumento y a veces se siente como si un monumento está encima del otro. O sea, uno cruza de aquí y boom, se encuentra con algo extraordinario. Cruzas un poquitico más allá y, o sea, uno detrás del otro. Y realmente es increíble. Y esto era no simplemente por el deseo de hacer crecer la ciudad, sino porque cada emperador quería hacer algo por lo cual fuese recordado más tarde. En otras palabras, básicamente es el deseo principal no era hacer algo majestuoso para la ciudad, sino algo personal. Yo quiero que la gente me recuerde y esta es mi firma, este es mi, para que cuando digan este es el templo de Herodes y el nombre de Herodes quede perpetuado como tal. Entonces, bueno, en este templo le costó muchísimo tiempo para construirlo. No fue terminado inclusive, sino después de la muerte de Herodes, fue cuando pudieron haberlo terminado. Veamos un poquito cómo era. Aquí me voy a adelantar un poquitico más. Como esta es otra de las maquetas, como lo ven como desde arriba, pero echamos un poquitico para atrás para que vean cómo se distribuía y qué era permitido o no para la gente tener acceso. Esta es la visto desde arriba y aquí ven, yo no sé si ustedes puedan, déjenme ver si hago una anotación aquí. Sí, señor. Un laser point. Muy bien. Entonces, aquí pueden ver el laser point. El lugar de los cambistas, lo que estamos viendo hoy, es aquí en B. Esta parte que está aquí, todo esto era donde se concentraban las personas que cambiaban dinero y también donde estaban los animales. Esta es la parte del comercio o la parte de funcionalidad del templo. Luego tenemos el patio de los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Y fíjense que es bien interesante porque nuevamente los judíos entendían que la religión judía, la palabra de Dios estaba dada para todos. Y ellos podían entrar a este templo, pero en toda esta área que está aquí, todo este cuadrado que está marcado con C, era donde, y fíjense que es bastante grande, donde los gentiles podían estar. Luego entramos, vemos toda esta parte cerrada, es mucho más exclusiva, y tenemos la parte D. En esta parte D podían entrar todas las mujeres judías exclusivamente, no podía entrar otra persona que no. De aquí en adelante, todo esto que está marcado con negro oscuro, esta parte era prohibida para los gentiles. Había guardias en todos lados y había letreros gigantescos que le decían a la gente, no entre, a menos que usted sea judío. Si usted no es judío y entra aquí, la pena por entrar puede ser hasta la muerte. Y realmente lo hacían. Entonces era algo considerado muy sagrado para el pueblo judío y las personas se abstenían, que no fueran judíos, se abstenían de entrar aquí. Luego tenemos la zona F, que está aquí, este pasaje, era para los hombres israelitas, devotos, y luego nos vamos acercando cada vez más adelante. Tenemos el patio de FE, todo esto que está por fuera. Este es el patio de los sacerdotes también, donde estaban los sacerdotes y se llevaban a cabo los sacrificios. Y luego tenemos el lugar, aquí tenemos esta parte que está aquí, es el lugar santo, única y exclusivamente para los sacerdotes, los que podían entrar aquí en este lugar. Y el lugar más santo, donde se encontraba el arca del pacto, que era este que está aquí en H, aquí en esta división entre H y G había una cortina muy grande, gruesísima. Se supone que era aproximadamente 6 pulgadas, que es como el empalme de una mano de ancho, probablemente una cortina donde a prueba de bala, o sea, eso es sumamente grueso. Y esa fue la que dividía entre el lugar más santo
en este lugar H estaba la presencia, el arca, la presencia de Dios, y estaba separada del resto. Aquí entraba solamente el sumo sacerdote, un sacerdote y una vez al año, para la expiación de los pecados. Era tan difícil entrar allí que era muy específico e inclusive los sacerdotes se amarraban, con una cuerda y llevaban una campanita adentro del lugar H para mostrar que todavía estaban vivos, porque nadie, si ese hombre se moría allá adentro, nadie entraba a sacarlo, lo jalaban con la cuerda porque nadie podía estar allí, y así era. Entonces, era muy particular porque la presencia de Dios y nuevamente todo lo que esto mostraba era la separación que había entre Dios y nosotros por culpa de nuestros pecados. La realidad de que el hombre no puede estar en la presencia de Dios como está porque el pecado de Dios no están juntos, no pueden estar juntos. Por eso es que ustedes ven que Isaías, por ejemplo, dice, soy un hombre muerto porque estoy en la presencia de Dios. Y cada vez que Dios se aparece, el ser humano tiembla, y es cierto. Pero eso cambia con lo que vino a ser Jesucristo. Recordarán que una de las, cuando Jesús muere en la cruz, la Biblia nos muestra claramente que lo primero, una de las cosas que ocurre es que la cortina que había entre el lugar altísimo y el otro se rompe completamente y ya queda descubierto. Entonces ya no hay separación entre Dios y nosotros. Jesucristo nos reconcilió y ya no estamos allí. Esta pared externa, esto aquí y todos estos lados, es como un pasadizo. Y aquí, en esta parte y, en el pórtico, se llama el pórtico de Salomón. Es donde Jesús también enseñaba muchísimo a las puertas y sentado con las personas que llegaban. Y lo utilizaba como un lugar en el cual él podía enseñar. Entonces, vemos un poquitico más adelante y aquí se diría, más o menos, de aquí se ve cómo se ve todo el templo con todos sus diferentes aspectos. Y la historia de nosotros hoy ocurre en este lugar, cuando Jesús entra y ve lo que está ocurriendo con los cambistas. Y ahorita vamos a entrar en todo lo que eso significa. ¿Ok? Ahora contemos la historia bíblica. Contemos la historia. ¿Quién quiere ayudarnos? Vamos a contarla hoy con nuevamente en nuestra memoria. La recomendación que siempre les doy es que extiendan el texto bíblico a todas las personas que estén allí, invítenlos a leer e inclusive pueden hacerlo que lo leamos primero y después de que lo leemos primero, le podemos decir a alguien, ¿podrías recontar la historia entonces con tus propias palabras qué ocurrió? Para ver cuáles son las cosas en que las personas se enfocan más o menos, que le ponen atención y al mismo tiempo permite la participación manteniendo ya el texto bíblico primero en sus mentes. Entonces, ¿quién quiere decir qué ocurrió en esta historia? Tenemos dos historias hoy, pero queremos que alguien nos ayude. Si alguien quiere decir, bueno, yo puedo ser la primera, yo hago la segunda, excelente. Neile, ¿cuál quieres contar? ¿Quieres contar las ambas? ¿Quieres contar la primera parte? Bueno, bueno, Pastor, yo pudiera contar ambas historias, pero no sé si hay otro de los hermanos que quiera participar también. Chévere. Si no, la puedo contar yo las dos. Adelante, Neile. Ok. Bueno, la historia de Juan en el versículo 2 nos indica cuando Jesús santificó el templo, o sea, limpió el templo, ¿no? Él llega a Jerusalén y en Jerusalén visita al templo de Dios, ese templo que usted nos acaba de describir, que le doy primeramente gracias por esa descripción. No la conocía, desconocía totalmente tanto ver el templo como tal, que uno lo había visto en películas, pero la descripción detallada de cómo estaba configurado el templo por dentro, pues no lo conocía. Gracias por compartir su sabiduría con nosotros. Y él llega al templo, ¿verdad? Y consigue el templo lleno de mercaderes, o sea, de gente que comercializaba ovejas, chivos, bueyes, y bueno, aquello no era ya un templo de Dios, no era sagrado, sino que era simplemente un mercado. Y Jesús se airea, se molesta y saca todos los mercaderes, hace un látigo
de cuerdas y bueno, golpea y saca a todo el mundo y regó monedas eh, al suelo y dijo, fuera de la casa de mi padre. Los apóstoles que lo acompañaban lo ven y recuerdan las escrituras del Antiguo Testamento en donde decía que el celo de mi casa o el celo de la casa de mi hogar, pues es lo que me va a molestar, voy a ser celoso con la casa de Dios, algo así decía la escritura. Y la recuerdan cuando ven la actitud de Jesús. Obviamente la actitud de Jesús llama la atención de los fariseos que estaban allí y se acercan a él y le dicen, dinos quién eres, dinos danos una señal de quién eres para hacer estas cosas que estás haciendo, por qué tú estás celando el hogar, por qué estás corriendo a los mercaderes, qué poder tienes tú aquí. Y Jesús le dijo, tumben este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y los fariseos se rieron. Dijeron, este templo se construyó en 43 años y tú vas a venir aquí a decirnos a nosotros que en 3 días lo vas a reconstruir. Y realmente las escrituras nos indican que Jesús hablaba realmente era de él, de la iglesia, porque la palabra, según yo lo interpreto, es que nos indica que Jesús y la iglesia eran una sola carne. Por eso decían que la novia de Dios es su iglesia, porque es celosa con ella, es la que más cuida, es la que más este, protege, es como la línea de sus ojos. Por ende, Jesús hablaba de él mismo y eso se vio reflejado posteriormente cuando a él lo matan la iglesia, lo que él era, su palabra, y en 3 días él reconstruyó lo que los fariseos habían matado, habían destruido. Él lo reconstruyó. Posteriormente viene el encuentro, Jesús está en Jerusalén, mucha gente lo empieza a alabar, lo empieza a buscar, creen ya en sus señales, ya este, es famoso, digámoslo así. Pero Jesús no buscaba tanto la fama, él buscaba la nobleza del corazón entre nosotros. Y él ya conocía al ser humano, ya sabía que muchos de ellos, por más que se le acercaran a alabarlo, a besarle los pies, a besarles las manos, pues por supuesto que en su corazón probablemente no había luz y no se fiaba de todos los hombres. Y allí es cuando Nicodemos, este patriarca, podríamos decir, de la iglesia judía, uno de los más altos sacerdotes, pues busca a Jesús en hora de las noches y quiere hablar con él. Y le dice, Rabí, nosotros, me imagino que cuando él habla de nosotros dirá algunos, Ujú. algunos fariseos, porque no todos, ¿no? Nosotros hemos visto en ti señales, milagros, hemos visto señales inequívocas de que tú eres el Mesías. Eh, pero queremos saber a qué vienes a hacer, o sea, cuál es tu mensaje. Y, y bueno, ahí, como usted dice, allí está realmente la parte más viva de lo que es Jesús y de qué vino a hacer Él hacia nosotros. Es más, leerla, yo la he leído varias veces, pero creo que uno cada vez que lee la palabra y lee esa parte, la entiende o le añade algo más en el entendimiento de la palabra. Y cuando la leí para esta clase, volví a entender otras cosas. Ahí Jesús le dice, yo vengo, a ver si me ayudan un poquito de lo que recuerdo de la lectura, a hacer todo nuevo. El hombre, para nacer de nuevo, para nacer en Dios, tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo, por supuesto, se queda así porque su nivel de comprensión de la palabra pues estaba enclaustrada en el Antiguo Testamento o no sé, en lo que ellos creían en este tiempo los fariseos. No vio más allá.
no entendió la parábola de Jesús y le dijo, pero es que yo soy un hombre viejo, ya canoso, míreme cómo estoy, o sea, ¿cómo yo me voy a meter nuevamente en el vientre de mi madre? Eso es imposible. Y Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es, mas lo que nace del espíritu, espíritu es. Y Va muy bien, Eilet. Dejé de escucharte. Dejé de escucharte, Eilet. Ujú. Eilet, dejamos de escucharte. ¿Alguna otra persona sigue escuchando o solamente fue yo? No se le escucha, no se le escucha a la Ya. hermana. Sí, Neile, creo que estás en línea todavía, pero de alguna forma tu micrófono se apagó y ibas muy, muy bien con la historia de Nicodemo. No, sí, señor. Neile, tú, que por lo visto se le cayó la internet. Entonces, bueno, ¿quién quiere continuar donde Neile dejó? Estaba hablando de Nicodemo cuando viene y cómo se suben, o sea, no entendía el reino de los cielos, no entendía y Jesús le dice que para entrar al reino de los cielos tiene que pasar algo. ¿Qué es eso que tiene que pasar? ¿Qué le dijo? ¿Quién quiere continuar? ¿Qué le dice Jesús? ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? De parte de lo que dijo Jesús. Cualquiera puede continuar. Ayúdenme para terminar. A ver, ¿cómo se nace? ¿Cómo le dijo Jesús a Nicodemo que podía nacer de nuevo? Voluntario, voluntaria, Wilson, Dora, Julio. Doctor, Sí. yo no puedo contestar bien porque yo casi no la escuché, sería tan bajito que no sé ni la parte que se quedó, perdón. Oh, sí, bueno, no, Julio, estaba preguntando, recontando la historia, Nicodemo viene hacia Jesucristo en la noche y Jesús le está diciendo, Nicodemo, para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Pero le dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso que tenía que entrar? ¿De qué forma él nacía de nuevo? Ok, cuando Jesucristo le dijo que tenía que volver a la nación de nuevo, Jesucristo se le estaba refiriendo a Nicodemo, que para poder él entrar al reino de los cielos, primeramente tenía que ser bautizado con agua y luego entonces el Espíritu Santo. Excelente, Julio. Se nace de agua y del espíritu. Y son dos cosas separadas, por eso es que el bautismo está allí. El agua y el bautismo o sea, el espíritu está trabajando a través del sacramento del bautismo. Se nace de nuevo. Eso es algo que el espíritu hace a través de este sacramento. No son dos cosas separadas. Y nuevamente es importante entender que el bautismo es algo, no es simbólico, lo que pasa en el bautismo es profundo. La persona nace de nuevo, Dios nos da nueva vida, nos une a lo que él hizo en la cruz, y en este caso lo que Él va a hacer en la cruz, porque es en base a los méritos de Cristo como tal. Entonces, sí, así se nace de nuevo. Nicodemo, estás confundido. Para nacer de nuevo no es algo externo, sino es eso allí. Eh, Muy bien. Y luego hace algo ¿Puedo, muy importante. Ajá. Adelante, Julio, continúa. puedo hacer un comentario? Sí, Cuando Jesús le dijo que que para nacer tenía que, pues, nacer de nuevo, tenía que bautizarse para el espíritu, tener el agua y el espíritu. sí, También se dice que le explicó lo de la carne es carne y lo del espíritu es espíritu, sí, ¿verdad? Entonces, eh, a veces nosotros, cuando somos nuevos o algo, tenemos esa queja contra la carne. Dice que la pelea más grande que nosotros vamos a tener es contra nosotros mismos, ¿entiendes? Porque son las cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer y tenemos que dejar de hacerlas. Entonces, también la palabra de Dios me dice a mí
que lo que es de la carne habla de la carne, pero lo que es del espíritu habla del espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir si yo me refiero a mi persona? ¿Cómo yo persona estoy adelantando en los caminos de Dios? Excelente pregunta, La Julio. Biblia dice que, la Biblia dice que por nuestros frutos nos vamos a conocer. Sí. Y para nosotros tener una Entonces, guía de las cosas de la carne y el espíritu, tenemos la palabra. Y por eso de eso se trata. El espíritu trabaja en la palabra. Y en este caso, la referencia directa sobre carne y espíritu nuevamente es cuando el cristiano nace de la carne. O sea, todos los seres humanos nacemos de la carne, venimos con el pecado original. Y hace falta un nacimiento nuevo para que nazca el espíritu, para que el espíritu esté presente en la persona, hace falta un nacimiento nuevo. Y ese nacimiento Dios nos lo da a través del bautismo y también nos lo da a través de la fe, cuando el espíritu mora en nosotros. Y ese es el nacimiento que Jesús se le está diciendo a Nicodemo que tiene que tener de nuevo. Entonces, Dora, ¿nos ayudas a continuar la historia? Después de Gracias, eso, ¿qué buenos días. ocurrió? Sí, adelante, Gracias, Dora. buenos días. Bueno, adicional que yo quería comentar es el nacer de nuevo también implica, si se nace de nuevo cuando nos bautizamos y nacemos del agua y del espíritu, ¿cierto? Pero también es dejar esas cosas viejas que antes venían con nosotros, dejar el orgullo, dejar la insensatez, dejar, bueno, tantas cosas, el ego. Todo eso implica también nacer de nuevo, porque muchas personas se preguntan, pero ¿cómo se nace de nuevo? Yo lo que entiendo también a la luz de la palabra es dejar ese hombre antiguo que éramos antes de conocer el camino de Dios, dejar todas esas cosas que de pronto traíamos desde que éramos, desde antes de conocer de pronto a poder ser bautizados, dejar todas esas cosas de un lado. Pues continuando con la historia, bueno, yo no soy no tan versada como mi compañera anterior, pero pues trato en mis palabras, Jesús tiene esta conversación con Nicodemo y le hace ver qué es nacer de nuevo, ¿no? Que cómo puede continuar en el camino, siendo bautizado en el agua, en el Espíritu, y nuevamente nos recuerda esa palabra tan bonita en Juan 3:16 que dice que Dios tanto amó al mundo que dio su único hijo para que muriera por nosotros y para que nadie se perdiera en el camino. Entonces, digamos que eso fue lo que más me llama la atención. A mí ese versículo me llena es un versículo de mucho amor, como Dios nos entrega a su Hijo para que seamos salvos. Eh, ¿Qué más puedo rescatar de esta lectura? Mm, bueno, básicamente eso es lo que he entendido en cuanto a lo que significa nacer de nuevo, dejar todo lo que éramos en esos hombres que éramos antes de conocer el camino de Jesús. Ya. Gracias, Nora, Dora, por tu participación. Sí, definitivamente, fíjate, Dora, que cuando directamente Jesús le está diciendo que para nacer de nuevo tienes que renacer a través del agua y el bautismo. Fíjate, hay que distinguir entre dos cosas, que es la justificación y la santificación. La justificación es la declaración de inocentes que Dios nos da. Dios nos justifica, nos declara inocentes, cuando nosotros tenemos fe en su Hijo. En ese momento, que es una cuestión forénsica, eso pasa en un momento justo, instantáneo. En el momento en que nuestro corazón se llena de fe en Cristo como Señor y Salvador, en ese momento Dios nos declara inocentes, justificados, listos, estamos vivos, tenemos el nuevo espíritu, somos personas nuevas. De allí comienza un proceso muy hermoso, que es producto de esa justificación, tiene que brotar de allí. Ese proceso que ocurre es un proceso en el cual nosotros cada día crecemos en nuestra fe y cada día nos vamos haciendo más como Jesucristo, vamos creciendo y creciendo y creciendo y vamos despojándonos de esa naturaleza pecaminosa, que nunca salimos de ella, como lo dice el apóstol Pablo, que luchamos permanentemente en esa naturaleza pecaminosa. Eso es un buen caminar en el sentido de santificación. Pero el renacer ocurre con esto que Jesús está mostrando, igual que lo que le dice Pablo al carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser santo, para ser salvo? Entonces, ¿cuál es eso? ¿Cómo yo entro dentro de este grupo?
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Entonces la parte importante, la parte de que marca nuestro renacer, es la parte que precisamente tiene mucho que ver con lo que hizo Jesús en el templo, es la parte interna en nuestro corazón, donde nosotros tenemos y ponemos a Jesús como Señor y Salvador, y eso es un producto del Espíritu, ese es el renacer. De allí viene lo demás, como mencionó Julio en uno de los versículos. Por sus frutos los conocerás. O sea, lo demás es lo que nos hace ver lo que somos, pero ya lo somos. Un árbol de manzana es un árbol de manzana, ¿ok? Pero su función es dar manzana. Pero el hecho que tenga o no tenga manzanas no lo va a hacer un árbol de manzana, ya es un árbol de manzana. Igual lo podemos aplicar a cualquier. Nosotros somos cristianos porque tenemos ese renacer nuevo que es nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, que recibimos en nuestro bautismo y que recibimos a través de la palabra. Entonces, nuevamente, toda la parte de nuestra santificación que Dios desea y quiere son las que vienen, son los frutos de esto que está ocurriendo aquí, que es lo que Dios nos da cuando Él interviene divinamente para darnos la salvación a través de la fe. Ya llegó Neile nuevamente. Vamos a darle, esperar un momentico para que termine de... Oh, oh. La tenía aquí, le di aceptar, pero luego como que se nos desapareció otra vez. Mm. Bueno, entonces continuamos. Y luego, ¿qué pasó después? Entonces, Jesús utiliza sigue explicando lo que significa esto del plan de Dios. Le muestra el plan de Dios. Adelante, Wilson. Sí, algo también que me llama mucho la atención cuando nuestro Señor Jesucristo entra al templo, lo podríamos ver hoy en estos tiempos también, que podemos decir que hay muchas personas que están haciendo un mercader de la palabra de Dios. ¿En qué manera? Vendiendo lo que es el mensaje. Están cobrando por predicar. No sé si usted ha visto muchos videos, muchos testimonios donde hablan que están haciendo un mercader de la palabra del Señor, que ya cuando van a predicar cobran. Entonces, eso exhorta a Dios en estos tiempos también a que no lo Amén. hagamos, que no caigamos en el error, porque la palabra no se vende, la salvación no se vende. Amén, ¿Sí me Wilson, escuchó? sí. Sí, Así vemos muchas veces sí, estas iglesias, mega iglesias y cosas por el estilo que exact- te dicen, no te cobran directamente, pero te dicen que te despojes de todas esas cosas que te están amarrando. Deje el carro, deje la cartera, échelo todo aquí. exactamente, las bendiciones, todo ahí. Sí, exacto. O sea, un Sí, negocio. Sí, entendemos eso. Aquí hay de todo eso, y eso lo vamos a hacer ahorita en sí, la aplicación. Vamos a aplicarlo bien, claro, cómo todas estas cosas influyen, que es exactamente lo que Dios no quiere, y estamos viendo la religiosidad externa. Porque fíjate de que muchas de estas cosas no estaban mal. O sea, lo que pasa, y hay una línea delgada, que es lo que ocurre en el corazón. La religiosidad externa y la interna, y Dios es muy, muy muy gráfico con todo esto. Jesús está mostrándonos esto. Esto no se muestra aquí, también lo está mostrando en el Antiguo Testamento, donde Él rechaza a su pueblo, le dice, y lo llama por nombre, para que entendamos que no es simplemente la acción, sino que qué hay detrás de la acción. Dios le dice a su pueblo, tus buenas obras son trapo de inmundicia para mí. O sea, esas cosas que son buenas, que yo mismo pedí, pero no las estás haciendo correctamente. Y no es por la parte externa, sino por la parte interna. Entonces, cómo fácilmente algo que Dios pone en muy bueno, nosotros lo echamos a perder. Su palabra es muy buena y nosotros la echamos a perder cuando no la tomamos en el corazón, sino empezamos a añadirle cosas y a veces utilizamos la letra de la ley para justificar lo que tenemos. Eso es fácilmente visto en nosotros en nuestros sistemas judiciales encontramos en inglés se llama loophole o círculos o maniobras que usamos para que agarramos una ley que está escrita y la aplicamos de forma incorrecta simplemente porque la letra nos permite hacerlo, no porque el espíritu de la ley nos permite hacerlo. Entonces somos especialistas en eso porque, bueno, siempre está nuestra naturaleza pecaminosa, trata de hacer estas cosas. Pero bueno, entonces vemos, Jesús utiliza muestra un poco más. ¿Qué significa esto de que de la forma del plan de salvación de Dios, de que va a enviar a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Este es el versículo más conocido de la Biblia y con toda la razón del mundo. Y pone un ejemplo, y el ejemplo que puso fue algo que ocurrió en el Antiguo Testamento con Moisés.
Así que, ¿quién se acuerda de cuál fue ese ejemplo? Tenemos a Neile de vuelta. Gracias, Neile, y estabas haciendo un excelente trabajo contando la historia. Avanzamos un poquitico más, nos da la alegría que estás de vuelta. Y estamos ahorita ya al final. Entonces, ¿cuál fue ese ejemplo que puso en Jesús en cuanto a la función del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y el ejemplo de Moisés en el desierto? ¿Quién quiere, quién quiere comentarlo y pasar a la parte considerada? Julio, adelante. Aquí fue cuando Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo y le dijo que así como el Hijo iba a ser levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Así mismo. Muy bien, excelente. Y si nos acordamos qué fue lo que ocurrió con esa serpiente que levantó Moisés en el desierto. ¿Y se acuerdan qué fue lo que ocurrió con eso? Porque eso es importantísimo entender qué estaba ocurriendo, porque ellos sabían lo que ocurrió allí para que lo apliquemos entonces a Jesús. Las serpientes mordían en ese entonces a la persona, ¿no? Y el que miraba a la serpiente, no, o sea, no le sucedía nada, algo así parece, ¿verdad? Muy bien, Wilson, tal cual. Eso era lo que estaba ocurriendo. Dios había puesto para corrección a su pueblo serpientes que estaban picando y matando a la gente en Israel. Y Moisés, por pedido de Dios, levantó por compasión a su gente y para mostrarle a lo que venía de después, que era Jesús, hizo una serpiente de bronce, la cual la puso en un asta de madera y la levantó, tal cual. Y es lo que tú estás diciendo. Todas las personas que miraban a la serpiente, eran sanadas, pero miraban porque tenían confianza en lo que Dios había dicho. Había algunas personas que no miraban y se morían. Pero si tú tenías confianza en la palabra de Dios, confianza en sus promesas, en su promesa de salvación, las personas miraban a la serpiente y las personas se salvaban. De esta forma, eso representaba lo que venía después, que era Jesucristo. Que Jesucristo, al mirarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, entendiendo que en esa cruz realmente están pagados nuestros pecados y está derrotada la muerte, tenemos la vida eterna también, tenemos la salvación. Una cosa que apunta hacia la otra. Y ese fue el ejemplo que estaba diciendo. Y ya nos estaba mostrando Jesús una y otra vez cómo era el plan de salvación qué significaba ese que Dios había dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda. El dar implicaba no solamente traerlo a la tierra y tomar nuestro lugar, nuestro cuerpo para ser nuestro sustituto, sino también nuestro sustituto para pagar por nuestros pecados en la cruz y ser levantado en esa cruz por nosotros. Así que una historia muy hermosa que contiene todo el Evangelio. Entonces pasemos ahora a la parte de considerar. Venga un momentico para aquí atrás. A ver. Consideremos ahora con las 6 preguntas de considerar. Primera pregunta, mi familia, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, Dora. Bueno, en la primera historia, voy a participar en la primera historia para darle oportunidad a otro hermano. En la primera historia tenemos a Jesús, veo una serie de comerciantes que estaban allí alrededor del templo, veo muchos mercaderes, discípulos, líderes judíos. Esos son los personajes que veo yo en la primera historia. Gracias, Dora. Excelente. Muy bien. Creo que no hay absolutamente nada que se haya perdido de esa primera historia de todas las personas que mencionó Dora. No sé si Julio iba a decir algo para si quieres complementar la segunda parte en la historia de Jesús y Nicodemo. Adelante, Julio. ¿Quiénes estaban en la segunda parte? Julio, no tienes el micrófono. Ahora sí. Sí, que le digo que iba a comentar sobre los personajes, pero ya la hermana Dora comentó, no sé, porque como es que casi no estoy escuchando muy bien, Sí. Julio ya pero ya comentó la sobre hermana Dora, bueno, ella dijo la primera parte y mencionó a todos los personajes que estaban en la primera parte, que es la parte de la limpieza del templo. Pero nos falta la historia con Nicodemo en la segunda parte. Entonces no sé si quieras mencionar, que son muy pocos quiénes son los personajes en la segunda parte.
de Nicodemo. Sí, correcto. Pues, si no me equivoco, me estoy perdiendo esta parte. Sí, bueno, esa conversación se lleva a cabo básicamente entre dos personas. Este, y esas personas, ya sabemos quiénes son, ¿no? Aquí son, dice que estaba Nicodemo, los Ujú. fariseos, los judíos, estaba Jesús, estaba Dios. Muy bien, Julio, excelente. Entonces vemos que Dios siempre está presente, por supuesto, y está presente la persona de Jesús y está presente también como persona omnipresente. Eh, el fariseo, Nicodemo es fariseo también, por supuesto. Entonces, esto se ocurre entre Jesús, Nicodemo, y es muy probable que, aunque no están nombrados, estén los discípulos allí. Juan, por ejemplo, que es el que está recogiendo esta historia, es muy probable que este haya estado presente. Dora, Gracias. Una pregunta ya que menciona de los fariseos, a ver si el profesor me pudiera ampliar un poquito el sí, concepto de qué era fariseo, porque es que ahí tengo como una duda. ex- muy buena, Dora, y para que entendamos bien quiénes son, porque a veces, o sea, vemos los encuentros que hay entre Jesús y los fariseos una y otra vez. Pero fíjate que Nicodemo es un fariseo también y vamos a ver otro aspecto importante de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso muy importante dentro de Israel. Eran considerados los más conocidos, los que sabían más de las escrituras, muy instruidos dentro eran unas autoridades de las escrituras. Ah, el apóstol Pablo es uno de ellos, fue uno de ellos también como fariseo, bien celosos con la palabra. Los fariseos eran muy estrictos, en el cumplimiento de la palabra. O sea, estas personas se llevaban al pie de la letra por la ley. Lo que eran las ofrendas, todas las cosas eran muy particulares y tenían que hacerlas todos al pie de la letra. Eran bastante estrictos. Sin embargo, su entendimiento era muy legalista. El entendimiento de ellos era hacer las cosas estrictamente y por esa forma de hacerlo estricto era que ellos se sentían que estaban bien con Dios. Y por eso es que nuevamente tenemos que tener cuidado cuando hablamos de obediencia si no entendemos qué nos hace ser obedientes. Ellos eran súper obedientes, obedientes a la ley hasta el extremo, pero habían perdido en su deseo de ser obedientes, habían perdido cuál era el contenido y cuál era la razón por la cual Dios estaba poniendo las cosas. El espíritu de la ley y no simplemente la ley. No hacer las cosas porque no sé por qué las estoy haciendo, sino qué es lo que Dios quiere que se haga con cada una de ellas, cuál es el trasfondo de cada cosa, que es lo que nosotros llamamos la doctrina y luego cómo se aplica a cada quien. Entonces eran personas que eran muy religiosas y eran las autoridades de allí. Nicodemo viene nuevamente, afortunadamente él entiende, y eso lo dieron entendido no solamente él, sino muchos otros que dentro del grupo que las señales que Jesús estaba dando eran señales divinas verdaderamente, que pertenecían a Dios y por lo tanto él estaba buscando un mejor entendimiento de cuál era ese ministerio de Jesús. Y Jesús enseguida lo ve y sin que él le pregunte le dice, tu problema es un problema de cómo entrar en el reino de los cielos, que era el problema de todos los judíos. Todos ellos pensaban que entraban por sangre, simplemente por ser descendientes de Abraham, automáticamente ya lo tengo, estoy listo, o por obras. O sea, yo hago las obras de la ley, yo simplemente agarro y sacrifico un animalito, doy mi diezmo, hago todas estas cosas, me porto bien entre lo que Dios dice y ya está. Por eso nuevamente vemos la interacción entre Jesús y el joven, que el joven le dice que tengo que hacer para ser salvo, pensando en, bueno, lo estoy haciendo lo suficientemente bien, he cumplido con toda la letra de la ley, esperando que Jesús quisiera, le dijera, sí, muy bien, bien hecho, vas muy bien en tu vida. Pero Jesús le dice, mira, te voy a dar un ejemplo de que no es por allí, yéndose digamos, al punto principal, un principal problema que este hombre tenía, le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre se fue triste porque no pudo hacerlo. Demostró allí que no estaba cumpliendo como él quería y que no es a través de la ley
que se llega a Dios. Aquí es el punto principal de eso también es aquí, que Dios le dice a Nicodemo, Nicodemo, no vas a entrar, así como no es por fuera, es algo que requiere de intervención divina y es algo por fuera, o sea, viene de afuera, viene de Dios, tienes que poner tu confianza en, en Jesucristo. Entonces, esos eran los fariseos. Había otro grupo que se llamaban los saduceos también, que tenían conflictos con los fariseos, tenían diferentes perspectivas de creencias. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no. Algunos pues, creían en el divorcio, en fin, tenían algunas diferencias eclesiásticas como las hay hoy en diferentes grupos eclesiásticos, pero eran bastante estrictos con la ley y eso es importante entenderlo porque nuevamente si no, Dios juzga el corazón del ser humano. Si el corazón del ser humano no está en la parte correcta, estamos mal. Y nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere hacerse cargo de nuestra salvación. Quiere decir, y ese es el punto de la parte difícil que tenemos que ver, nuestra obediencia es un reflejo del amor de Dios. Pero si nosotros enfocamos simplemente en lo que nosotros hacemos, terminamos cayendo en lo mismo en sentir que yo estoy salvo porque ya yo hago esto o hago aquello o dejo de hacer esto, dejo de hacer aquello y me estoy mirando a mí en vez de mirar a mi Señor y mi Salvador como la causa de mi salvación. Lo demás simplemente va a reflejar eso que Jesús ha hecho por mí, va a reflejar los frutos del Espíritu que no son míos, son frutos de Dios como tal. En Dora, no sé si eso aclara un poco tu pregunta. Sí, sí, es que la palabra fariseo pues suena como una palabra no tan bonita, digamos, como fariseo se me asocia como a mentiroso. Entonces yo no Sí, entendía muy bien qué eran los fariseos porque yo sí veía que eran personas muy religiosas. Entonces lo que acabo de entender es que son como más regidos por la ley, ellos se rigen más por la ley que por la misma ejemplo o la palabra de Jesús, que es lo que entiendo. O sea, ellos son más correcto, pegados como en el Antiguo Testamento antes de que viniera Jesús, que era la ley y la ley, y no se regía por otra cosa. sí. Entonces, es lo que más o menos logré captar. Tal cual. Y nuevamente, Jesucristo va a reinterpretar para todos, porque esto era un problema de los fariseos, pero también de muchas otras personas, que la ley no era la forma con las personas iban a poder estar bien con Dios, sino a través de la promesa. Por eso es que Abraham creyó y se le tomó como justicia. Entonces, dentro del Antiguo Testamento hay muchas personas salvas, hay muchas personas que sí entendieron cómo era, que era la salvación. Y yo que incluyo dentro de ese grupo a Natanael, por ejemplo, que cuando lo fueron a llamar, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y qué estaba haciendo Natanael cuando recibió esta noticia? Esperando la llegada del Mesías, esperando la llegada de su Salvador. Y ya le dijeron, aquí está. Entonces, dentro de todos, si había un buen grupo de israelitas, que sí tenían un buen entendimiento de cómo era la salvación, que no era simplemente a través de las obras de la ley, sino de la promesa del Mesías, para la razón correcta. Entonces Jesús está diciéndole, sí, esa es la forma. La forma es en el Mesías, que soy yo, el Hijo que Dios ha entregado para que todo el mundo crea en él. Pero nuevamente es importante ver que estas personas eran bien estrictas en la ley, seguidores de la palabra, pero lamentablemente no con el trasfondo realmente que había allí. Pero bueno, seguimos a la parte segunda. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos tenemos? Adelante, Neile. Neile, se te cayó el micrófono otra vez, pero puedes activarlo, por favor. Bueno, no te escuchamos, pero sabemos que estás allí. Entonces quizás es preferible que para que no te vaya a caer la señal, porque me imagino que la señal está muy baja, que permanezcas entonces allí y bueno, pues, disfrutes la clase con nosotros también, ¿no? Excelente. ¿Quién más quiere opinar cuáles son los objetos de esta historia? La ventaja de ser pocos es que nos da la oportunidad de ah, contribuir dentro de la clase. Adelante, Julio.
Eh, perdón. Aquí podemos, según YouTube, estudiando, que vendría siendo para mí como el reino de los cielos, el vientre de su madre, el agua, el espíritu. Cuando el Señor le dice que lo de la carne es la carne, el viento cuando le dijo que el viento no lo puede ver, pero sí lo puede sentir cuando sopla de un lado a otro, este, y las cosas celestiales, las cosas terrenales, y hasta ahí muy parte, ¿no? No estoy seguro. Gracias, Julio. Excelente. ¿Alguien quiere complementar quizás los elementos que vemos en esta historia? Bueno, tenemos a Dora, adelante. Es que se me había caído también un poquito el sonido, no sé. En la primera Sí. historia vi pues los látigos, no sé si se habían mencionado látigos, monedas, mesas, dinero, los animales. Esa fue como en la primera historia. En la segunda historia pues básicamente veo objetos como el agua. Esos son los que veo. Excelente. Sí, bueno, esos son los elementos principales. Los animales, el dinero, las mesas, el azote. Luego menciona, hace la referencia a lo que es el bautismo, que es el agua como tal. Muy, muy bien. Excelente. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Y la historia nos dice cuándo ocurrió. O sea, en dónde y nos va a decir cuándo. O sea, dónde, pues evidentemente, Dora, Jesús se encuentra ¿Dónde serían en Jerusalén? en Jerusalén. Y En Jerusalén. específicamente, ¿dónde está Jesús en este Eh, momento? en el templo, En como el alrededor templo de del Jesús. templo. Sí, Sí, alrededor del templo. Ujú. excelente. Y vimos en el mapa cuál era el área donde él se encontraba, donde se encontraban los cambiadores de dinero, donde estaban los animales. Muy bien, excelente. Y después de esto, ¿cuándo entonces ocurrió esta historia? ¿Quién nos ayuda? Dora, ¿tú misma nos quieres ayudar con esto? ¿Cuándo ocurrió la historia? Pues como, no sé, como la celebración de la Pascua o días antes de la celebración de la Pascua. Es lo que Excelente, alcancé. muy Ujú. bien. Vino antes de la Pascua. Excelente. Esa es la primera parte y la otra es la historia de Nicodemo. Y Julio, ¿cuándo ocurrió lo de Nicodemo? Ahí podemos decir simplemente que fue cuándo. Eh, yo fui un poquito más atrás y dice que eso venía siendo después de la boda de Canaán, bajaron a Capernaum. Luego de Ok, que bajaron a Capernaum fue donde descendieron al templo en Jerusalén. ok. Entonces estamos en el templo en Jerusalén, estamos justo antes de la Pascua, pero y luego pasamos a la historia de Nicodemo. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre uno y otro, pero podemos decir que lo de Nicodemo ocurrió. ¿A qué hora? ¿Cuándo ocurrió lo de Nicodemo? Como, En la como noche días ocurrió, en la después en la noche. noche. En la noche. Y eso Sí. es un detalle importante. O sea, la Biblia nos muestra los detalles importantes, porque nos muestra que ocurrió en la noche. ¿Ustedes creen bueno, que tiene una significancia? ¿Cuál es el Yo, significado? yo me imagino que Nicodemo no quería que lo vieran, ¿no? No quería como estar en la oscuridad, hablar con Jesús para que los demás fariseos no lo fueran a señalar ni a juzgar ni a ver. Correcto. Es exactamente eso nos muestra lo que estaba ocurriendo. Él estaba con temor y quería esa conversación que fue muy bueno y lo hizo durante la noche para que no lo vieran. Excelente. La siguiente pregunta es la número 5, por supuesto. ¿Cuál es el problema y si se soluciona el problema? Entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos ver? Adelante, Dora. Bueno, el primer problema que yo veo en la primera historia es cómo las personas, los comerciantes, las personas que estaban allí habían convertido el templo en un negocio, en un comercio. Ese es el primer problema que yo veo, como lo mencionaba un compañero anteriormente, como también lo vemos en la actualidad. Algunas líderes, que se dicen llamar líderes, han convertido sus iglesias también en mercados, en todo gira como alrededor del dinero. Si usted siembra, recoge, siembre 2 o 3 veces y recoge, llame a tal número
su milagro será hecho, aquí está el número de cuentas. Eso lo vemos mucho hoy también. Entonces yo pienso que ese es el problema, cómo el templo se ha ido convirtiendo también en un comercio. Excelente, Dora, muy bien. Y es una tristeza cuando ese tipo de cosas ocurren, porque definitivamente a la iglesia se va para escuchar la palabra de salvación. Y cualquier otra cosa que no sea eso, que no vaya en línea con lo que la palabra dice realmente, además de ser falsa doctrina, es dañino para la fe de los seres humanos. Entonces, claro, y esto, y por eso es que Jesús reaccionó, y hay que ver cómo reaccionó Jesús. O sea, reaccionó fuertemente porque lo que está en juego es importante. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, es una buena reflexión para nosotros para ser celosos de nuestra fe y celosos a dónde vamos y por qué vamos y cómo lo hacemos. Entonces, sí, que habían convertido el templo en un comercio. ¿Alguien más puede ver otro punto? Porque aquí ahí tenemos dos historias. Entonces, tenemos básicamente, nos ha mostrado en muy buena parte el problema principal de la primera historia. Todavía hay más dentro de ese mismo problema. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Pero ¿alguien quiere opinar qué otros problemas puede haber? ¿Alguna opinión de cuál es el otro problema? Por ejemplo, en el caso de Nicodemo, ¿cuál es el problema con Nicodemo? Dora, adelante. Bueno, el problema que yo veo con Nicodemo es la falta de fe que él tiene. eh, no comprende y tal vez esa ceguera no le permite comprender qué es nacer de nuevo, cómo a través del bautismo se nace de nuevo. Ese es el problema que yo veo en Nicodemo, la falta de fe. Muy bien. Bueno, entonces tenemos Wilson, adelante. Del problema de Nicodemo era que era un hombre que sabía mucho la ley, pero todavía no había podido comprender algo, el punto importante que Jesucristo vino bueno, dice, a salvar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor, y que tenía que haber un bautismo, un nuevo nacimiento. Entonces, él no entendía cuando Jesucristo le habló de que tenía que nacer de nuevo. Entonces, él sabía mucha letra, pero no sabía en lo espiritual la palabra de Dios, lo que era más maravilloso. Entonces, Jesucristo tuvo que tocar su corazón para que él pueda entender la palabra del Señor. Excelente. Aquí vamos a ver la Ujú, sí, conexión entre ambas cosas que sí. mencionamos hoy. Estas dos historias no son aisladas, tienen, por supuesto, están en secuencia y vemos en el fondo no están aislados. Lo que mencionó Dora es totalmente cierto, o sea, y es lo que lo que nos muestra allí, que habían convertido el templo en un sitio de comercio. Y eso pasa. En el fondo, adicionalmente a esto, lo que está pasando también es que la religiosidad es una religiosidad externa y no interna. O sea, nuevamente lo mismo que Jesús, que Dios había criticado en el Antiguo Testamento de cuando ustedes me honran con sus labios, pero su corazón no está conmigo. Ahí el Salmo número 51 también es muy bueno. Dice, yo no te voy a reprender por los sacrificios que me ofrendes, pero si yo tuviera hambre, yo no te lo pediría. Si yo quisiera hacer, si yo necesitara algo, no te lo pediría a ti, porque míos son todas las cosas. Eso lo que está reflejando es que las personas estaban haciendo las cosas que no eran malas, porque Dios mismo la había pedido, pero no lo estaban haciendo con el corazón, no lo estaban haciendo por la razón correcta. Quizás simplemente para salir del paso, para cumplir con la ley, pero su corazón no estaba en lo que significaba lo que estaba haciendo. Muchísimas veces la línea es bien delgada. ¿Por qué? Porque todo eso podía existir. Los cambistas podían estar allí, los animales también, pero cada quien haciendo su función como parte de la devoción para poder rendir el servicio a Dios. Si realmente ellos estuvieran allí simplemente para facilitar el comprar el animal, para poder hacer el sacrificio, todas estas cosas eran necesarias para poder hacer lo que Dios estaba diciendo, pero ya no estaban haciéndolo como una forma de poder glorificar a Dios y poder ayudar a la gente a que hiciera lo que tenían que hacer, sino que era, yo estoy allí, es plata, dinero, abusaban, cobraban de más, o sea, ya me imagino el gritería, pollo, pollo, y mientras que allá se estaba escuchando, alguien estaba hablando sobre las escrituras, o sea, se había tergiversado completamente. Entonces no es solamente lo externo, sino lo interno. El ejemplo nuevamente que ustedes dieron es perfecto. Vemos cómo eso se refleja en un comercio, en lo que se llama teología de la prosperidad, donde la iglesia se convierte en un mercado donde Dios
el predicador o la iglesia vende las bendiciones de Dios a todos aquellos que quieran comprarlas, porque esto hay que comprarlas. Si ustedes invierten en esta semilla, porque ese es el texto y la forma en que ellos hablan, invierten la semilla para que la semilla dé mucho y de prosperidad. Entonces, en vez de, en otras palabras, el predicador o la iglesia te dice que el ir a la iglesia es mejor inversión que poner dinero en el banco o invertir en la bolsa de valores. Tráelo para acá, que Dios te va a bendecir y de esa forma estamos bien. Entonces, no es lo que Dios dice, no es lo que Dios promete y peor, la gente va a la iglesia a buscar una bendición terrenal, material, momentánea, sin entender que la bendición grande es Cristo, es el renacer de nuevo, es estar con Él, el entender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, no necesitamos más nada. Y bueno, dejar que de ahí crezca. Entonces es un problema muy serio. La religiosidad externa es un problema muy serio. Adelante, Dora. Sí, gracias al respecto también, pues la línea es muy delgada porque de todas maneras pues, las iglesias tienen que sostenerse y así yo lo explico a muchas personas que de pronto critican, es que allá usted le piden diezmo, es que allá usted le piden ofrenda. Obviamente las iglesias necesitan recursos para poderse sostener porque pues hay que pagar un sinnúmero de servicios y de cosas, pero esa línea es muy delgada porque hasta ahí, o sea, hasta uno pues tiene que colaborar con su iglesia para que crezca, para que se paguen todas estas cosas que pues uno a la luz de los ojos de uno se da cuenta que hay servicios públicos, que hay cartillas, cosas que, bueno, tantas cosas que nos supen en las iglesias a veces. Entonces, yo explico también que el diezmo es necesario en la iglesia, ya es cuestión del pastor o del líder cómo administra esos diezmos, porque uno los entrega pues de... Gracias, Dora. Y sí, nuevamente hay nosotros, Dios nos llama a nosotros a dar nuestras ofrendas como producto de nuestra fe, alegremente, con un corazón entregado, Sí, sí, entendiendo que nosotros, Dios nos da las cosas y nosotros simplemente le decimos gracias a Dios y ponemos nuestro tiempo, tesoros y talentos a la función de Dios. Todo lo que yo tengo es tuyo y te lo doy. Y ciertamente lo traigo a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que yo le digo al Señor gracias. Y segundo, es donde yo quiero que parte de de las bendiciones de Dios se reflejen en bendiciones para otros. ¿Cómo? Porque vamos a seguir proclamando la palabra para muchas personas, así como me la dieron a mí, se las ponemos a los demás. Y por supuesto, ese dinero es necesario. Como Dios dice, no es nada que todo trabajador merece su sueldo. Inclusive pagarles nosotros el sueldo del pastor es algo que tenemos que hacer porque él está trabajando para la iglesia, es su trabajo y todo trabajador merece su sueldo. No hay nada malo en eso. El problema siempre es, como hablábamos de la línea delgada, es cuando ese es el centro de todas las cosas y cuando es mal utilizado. Y en este sentido también, mi recomendación es, ¿cómo sé yo si una iglesia está manejando bien las cosas en la parte financiera? Personalmente, en nuestros círculos, en nuestras iglesias, el dinero lo maneja la iglesia, no el pastor, no el líder. O sea, todo es transparente. ¿Cuánto se gasta? ¿Dónde se gasta? ¿Para qué se gasta? Los pastores no se ponen los salarios, los pone la iglesia, basado en el criterio que ellos tengan del costo de vida, el año de enseñanza, lo que sea. Pero esta parte del dinero es algo que debería ser transparente, completamente transparente, donde las iglesias entregan sus reportes, donde nuevamente la iglesia no es del líder. Nuestras iglesias no son nuestras. Yo tuve el privilegio de enseñar y de estar sirviendo al pueblo de Dios en la ciudad de Milwaukee durante muchísimos años, pero esa iglesia pasó de los polacos, luego pasó ahorita están los hispanos y pasará quien venga después, ¿y de quién es la iglesia? De los laicos, de las personas que están allí en la iglesia y se hacen responsables de su iglesia. Por eso es que nuevamente nuestro aporte entiende que hay gastos y lo demás porque la iglesia es mía. Yo soy parte de la iglesia y se la entregamos al que venga atrás y atrás y atrás. No pertenece a un grupo o a una persona en particular, sino que la iglesia soy yo y tú eres responsable de tu iglesia. Entonces es importante que nosotros, si podemos tener ese tipo de estructuras, es bueno porque entonces tenemos decisión sobre hacia dónde va el dinero y somos buenos administradores del dinero de Dios. Yo sé que yo lo doy con el corazón,
pero al mismo tiempo Dios me permite a mí tener una voz de cómo utilizarlo de la forma correcta y lo ponemos entre toda la iglesia y decidimos qué misiones vamos, a dónde vamos. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí gracias a que la iglesia hace eso. Nuestra iglesia decide que, bueno, esto es una buena forma de invertir nuestros recursos. La gente está dando sus colaboraciones y de una forma de poder llevar la palabra a tantas personas como sea posible, es creando todo este sistema de Academia Cristo para que ustedes lo puedan hacer. Muy bien. Él solo eligió la iglesia en todo con todo el grupo y así mismo tenemos que hacerlo nosotros. O sea, el punto está en que debe ser transparente. O sea, debería ser transparente y nosotros deberíamos tener la posibilidad de participar también en vigilar, pues no necesariamente vigilar de que se lo vayan a robar, sino que participar para que se utilice desde donde podamos creer que es la forma en que bendice más al pueblo de Dios. ¿Se soluciona el problema de aquí? Se solucionan los problemas puro religiosidad externa, venta la iglesia convertida en un mercado, y el otro, Nicodemo no sabe cómo entrar en el reino de los cielos. Él cree que es por la ley y no es por la ley. Entonces, ¿se soluciona? ¿Sí o no? ¿No se soluciona el problema? ¿Cómo quedó esa iglesia después de que Jesucristo intervino? ¿Cómo quedó? Adelante, Dora. Bueno, lo que yo percibo es que él destruyó todo ese mercado, todo eso que los comerciantes habían traído y seguramente en ese momento se soluciona. Lo que no sabemos es qué pasó después, digamos, si sí captaron el mensaje de que la iglesia o el templo no era un mercader, no sé, porque si yo lo veo en la actualidad, seguimos con el mismo problema en la actualidad, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, en ese momento veo que se solucionó porque Jesús rompió y destruyó todo lo que estaba allá alrededor. Que si después siguieron, pues queda el interrogante, pero hoy en día yo sí veo que seguimos en lo mismo. Claro, Dora, no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso lo dijo Salomón, no hay nada nuevo, todas las cosas se repiten. Y evidentemente, Dora, nosotros tenemos los mismos pecados que esa gente. Pero bueno, este es un proceso, pero sí se soluciona. Porque Jesús limpió el templo y por supuesto lo va a seguir solucionando. Va a seguir, el problema va a seguir. Pero ahí está la palabra de Dios y para eso están ustedes también. Estamos nosotros para crear templos nuevos, templos de oración centrados en la palabra, templos de oración centrados en Cristo. Y bueno, ahí, para eso estamos. Para eso es Academia Cristo. Julio. Estaba escuchando mucho. Pues, para mí, según yo estuve leyendo, sí, sí, sí se resuelven los problemas, como vemos como Nicodemo aprende de la manera correcta cómo podemos entrar al reino de los cielos. Y también podemos ver que sí Jesús resolvió el problema de la iglesia, porque a pesar de que él echó a las personas que estaban en el templo, estaban haciendo lo que no era correcto delante de Dios, les quiso demostrar también que la casa de Dios es una casa de oraciones, ¿me entiendes? Una casa donde se va a buscar a Dios, no a vender animales, ni a vender palomas, ni a vender nada, sino que simplemente él le quiso decir que eso era una casa de respeto, eso era la casa de Dios, y uno se presenta ahí con reverencia para buscar la presencia de Dios, no para ir a vender, porque como eso, si yo fuera a la casa de Dios, me fuera a vender dulces y a vender y la iglesia, y yo vendiendo poscones y vendiendo, pues sí, para mí sí, sí solucionó, y no tan solo que se solucionó, también Jesús purificó la iglesia. Ya. Eh, Gracias, Julio. Excelente. Entonces, bueno, Jesús purifica la iglesia, y proclama la salvación a través de la fe en Cristo como Señor y Salvador. Muy bien, el Evangelio en pleno. Nuevamente, Julio, la línea es bien delgada, Julio. Mm, en muchas oportunidades, te voy a decir, por ejemplo, lo que hacemos en- después del servicio. Nosotros en la iglesia teníamos un servicio muy bonito, o sea, centrado en la palabra. Y luego convivíamos un poco después de eso. Muchísimas veces no, como buenos hispanos, parte de nuestros regalos y nuestras cosas que queremos compartir tiene que ver con nuestra comida y nuestra cocina y después de eso comíamos algo, muchísimas veces después del servicio en la parte de atrás teníamos café, cosas y pasábamos un rato donde cada quien conversaba con las demás personas y como grupo no. Era muy bonito, era un social y nos compenetrábamos como familia de Dios. Pero si teníamos algún programa, por ejemplo, un programa para los niños,
alguien íbamos a hacer un viaje misionero, íbamos a salir a algún lado, los jóvenes recogían, o las damas, si había algo, recogían fondos para poder hacer eso, y alguna forma en cómo lo hacían era que ellas mismas, por ejemplo, hacían tamales, hacían cualquier cosa, y luego del servicio, que cuando nos reuníamos allí, los ponían a la venta a ver quién los quería comprar, y con eso recogían dinero. Eso estaba bien, eso no estaba haciendo nada mal, porque no estabas tomando el lugar del servicio, porque no lo estaban haciendo con el interés de enriquecerse, sino simplemente para poder hacer más obras para la obra de Dios como tal. Y la gente lo recibía muy bien. Muchas personas decían, mira, yo para mí me sale primero, ayudo para poder hacer ministerio. En vez de irme a la taquería y pago yo no sé cuánto, lo pago aquí, como muy bien y ayudo. O sea, es un negocio redondo, o sea, favorece muy bien a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Nuevamente cuando la línea se mueve hacia el otro lado y la iglesia se convierte en eso, se convierte en el punto donde todas las cosas son aparte de comercio. Se empieza a romper la línea, por ejemplo, cuando alguien te dice, bueno, pastor, yo vendo Herbalife o cualquier cosa, quiero poner mi cosa aquí, lo doy a la comisión de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, la línea se puede mover, pero nuevamente hay que ver que la crítica no es simplemente a que haya algún tipo de esta actividad. Estas cosas eran necesarias en el templo. El problema era lo que se habían convertido después, se olvidan de lo que está pasando. Y eso es un problema. Igual pasó con la serpiente. La serpiente era importantísima porque salvaba, pero la gente empezó a ver la serpiente como el motivo de su salvación y empezaron a idolatrar a la serpiente en vez de lo que significaba la serpiente. ¿Y qué hicieron? Dios destruyó a la serpiente para que no se convirtiera en un centro de idolatría. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no agarrar las cosas que son ah, permisibles y transformarlo en algo que ya no agrada a Dios. Y tenemos que estar peleando completamente en eso. Cuando hago esto, cuando no, y muchísimas veces no hay un sí o un no, sino que realmente estamos dándole gloria a Dios con esto, estamos empañando el mensaje, está en línea. Te doy otro ejemplo muy bueno. Algunos momentos, la música es importante. La música transmite mucho, los salmos fueron musicales, todas las cosas. A mí me gustan mucho cuando tenemos un buen grupo dentro de la iglesia, para que enriquezca el servicio, para que nos guíe en la canción. Pero si solamente a la iglesia vamos porque vamos para un concierto, ya es otra cosa. Yo pienso y la línea es delgada, o sea, hay un espacio para cada cosa y tenemos que ver cuándo realmente ya se convierte más en algo de entretenimiento que en algo de devoción. Y la verdad es que es difícil definirlo y precisarlo, pero es algo que como iglesia tenemos que estar siempre pendientes para que no nos ocurra porque no somos diferentes. O sea, esto es un tema muy común, muy normal, o sea, muy presente que tenemos que tener en cuenta para no caer en lo mismo, pues somos iguales. ¿Ok? Pero bueno, gracias a Dios se soluciona el problema. Entonces, consolidemos ahora, apliquemos esto a nosotros. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Ahí lo tienen, pero ¿alguien quiere decirme cuál es el punto principal? Lo resumimos en las dos cosas que ocurrieron. Pasaron dos cosas importantes. El punto principal es, adelante, hermano Julio, active el micrófono. Julio, el micrófono está desactivado. Tienes que darle a la pantalla y luego activar el micrófono. Ahora sí, listo. Fue. Te Buenas escuchamos. noches. Te escuchamos, Julio. Entonces ibas a decir cuál es el punto principal. Para mí los puntos importantes son cómo vemos el celo de Dios por la iglesia, por la casa del Señor, y vemos también cómo Nicodemo estaba equivocadamente cuando estaba pensando que él podía ser salvo por la ley, mas sin embargo aquí vemos cómo Jesucristo, el Señor, le demostró a él y le dijo de la manera correcta cómo él podía ser salvo. Excelente. Entonces, Dora, querías aportar. No, sí, el punto principal es nacer de nuevo en la historia de Nicodemo.
lo que significa nacer de nuevo en el agua y en el espíritu. Y en el del templo, pues que el templo no es un sitio de mercaderes ni de comercio, sino está diseñado para otros fines, obviamente. Muy bien, excelente. Entonces vemos cómo nuevamente la purificación del templo y esto podemos decir que la religiosidad que Dios busca no es externa ni es comercial, sino una religiosidad de corazón, una alabanza a Dios por lo que Él es, que es nuestro verdadero Señor y Salvador, centrado en el Evangelio. Muy bien. Y luego lo muestra como le dice a Jesús, el Evangelio, le da el Evangelio a Nicodemo. Nicodemo sabía mucho de ley, pero no sabía nada de Evangelio. Y le muestra el verdadero Evangelio. Cómo se centra todo a través de la fe en Cristo como Señor y Salvador, que Dios nos la da a través de la palabra, a través del bautismo. Excelente. Dora, ¿algo más? Sí, quería preguntarle si Nicodemo al final sí entendió y sí puso, o sea, porque pues no nos deja ver, o no sé, en esta parte de la historia no nos deja ver Nicodemo sí entendió o no entendió al final. Sí pues me queda esa inquietud. ¿Qué pasó con Gracias, Dora. Nicodemo? Porque Excelente yo, pregunta. porque es que lo que yo veo en las películas que vemos de Jesús es que de Nicodemo me acuerdo mucho una escena que vi ahorita en Semana Santa que me puse a ver películas, como Nicodemo se hace allá detrás de los muros como escondido, aterrado de lo que estaba pasando con Jesús allá y entonces yo decía al final, después de esa conversación tan bonita, tan ardua, tan de todo que tiene, es que me imagino yo sentada hablando con Jesús y me parece, o sea, una cosa tan hermosa. Nicodemo sí entendió al final qué fue lo que Jesús le dijo. Excelente, Dora. Sí, y fíjate que sí. ¿Y cómo sabemos que sí entendió? Porque al final Nicodemo está envuelto en la sepultura de Jesús, en el reclamar su cuerpo, en todas las demás cosas. Nicodemo también está envuelto en la discusión con el resto del Sanedrín cuando estaban llevando lo que era un juicio ilegal. Entonces sí, entendemos que gracias a Dios él entendió completamente lo que ocurrió. Y bueno, como muchos, ¿no? O sea, siempre que él dice sabemos. O sea, había un grupito, él estaba representando un grupo de fariseos que sí, o sea, que estaban siguiendo a Dios, que querían buscar la verdad. Y ellos vieron lo que tenían que ver, que las señales que Jesús estaba dando verdaderamente hablaban de Dios. Y vemos nuevamente que este no fue como los demás fariseos que venían a poderle trampas a Jesús, sino que él venía a preguntarle de corazón. Por eso es que se reúne con él en la noche. O sea, yo tengo esta pregunta y yo quiero que me responda, quiero saber de qué se trata. Entonces, sí, gracias por la gracia de Dios, Nicodemo entendió el mensaje. Y bueno, estamos muy contentos porque lo vamos a ver allá y ese es el mismo mensaje que le estaba dando a Nicodemo, me lo estaba dando a mí también y a ti y a todos nosotros. Si no estuviéramos todavía pensando que para poder ir al cielo, respuesta número una de todo el mundo que no conoce el Evangelio, dice, si yo le pregunto a todo el mundo, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Respuesta número uno, tengo que portarme bien, tal cual. Eso es natural, eso es lo que está en el ser humano. Si yo me porto bien, voy al cielo. Si no me porto bien, no voy al cielo. Eso así venía. Ya, en otras palabras, la salvación depende de mí y no es así. Depende de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Muy bien. Entonces, Julio, ¿ibas a decir algo más? Estamos en la pregunta número 2. Creo que no sé si tenías la mano levantada de anteriormente. Muy bien, anteriormente. Entonces seguimos con la pregunta número 2. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Que nuevamente tengo mucho que confesar cuando veo estas cosas. ¿Y cuáles son? A ver, Julio, ¿qué confesamos aquí? Ahora bien, bueno, por lo menos para mí, ¿qué pecado me enseña? Bueno, pues sí, para mí mi pecado que esto me enseña a mí es que yo tengo que ser este, más directo con las cosas de Dios, o sea, tener más reverencia cuando yo me presente en la casa de Dios, al templo. Eh, También es cómo puedo tomar en pendiente y estar atento a todo lo que sea la palabra de Dios que me enseñe a escuchar para poder aprender más y que debo para ser salvo.
Debo de bautizarme en el agua y el espíritu. Amén, Julio, excelente. Gracias por eso, esa reverencia hacia la palabra. A veces estamos allí, no nos estamos concentrando e inclusive, nuevamente, la música es buena, es importante, pero a veces nos vamos de una iglesia porque no nos gusta la música o el estilo. Y realmente somos libres de escoger el estilo, pero si la iglesia está propagando la palabra con su pureza, wow, eso es oro, eso es lo importante, eso es el centro. Entonces ese debería ser nuestro enfoque. ¿Cómo yo consigo una iglesia ah, para mí? Bueno, no, sí, a veces no solamente que quede cerca, no solamente que la iglesia sea bonita, que sea cómoda, están todos mis amigos. Eso es deseable, pero lo importante es que tenga la riqueza del evangelio, que es la palabra de Dios, sin alterar. Es lo más importante. Sí, nos falta eso. Excelente. ¿Alguien más quisiera tener alguno otro, conversar qué pecados confiesa? Sí, Dora. Bueno, yo me voy a confesar acá. Sí, 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 voy a ser honesta. Pues yo vengo de una religión católica, ¿verdad? No llevo mucho tiempo en este camino. Y pues yo en mi religión católica fui bautizada por mis papás, allá Ujú. cuando era bebé. En este momento todavía no me he bautizado, por decirlo de alguna manera, por la iglesia cristiana, pero sé que tengo, ¿cómo decirlo? No la obligación, porque nadie me va a obligar, sino, eh, o sea, mi deseo es bautizarme en la iglesia. Pues para eso estoy haciendo discursos, haciendo cosas que me piden en la iglesia, porque en este momento pues yo no me he bautizado por la iglesia. Y como les comento, pues sí vengo bautizada por parte de mis padres, un bautizo sin conciencia, llamo yo. Me gustaría tener un bautizo con conciencia, sabiendo qué es lo que estoy haciendo, sabiendo qué significa, porque pues cuando uno es bebé, y más en mi caso que me bautizaron en la clínica, cuenta mi mamá que nací muy grave de salud, y lo primero que le dijeron a mi mamá y a mi papá es, bauticen a esa niña porque esa niña no vive. Entonces hay que bautizarla y mis papás corrieron, trajeron el cura en ese entonces al hospital, a la clínica y me bautizaron. Entonces sí tengo pendiente esa tarea, una tarea súper mega importante que, que quiero obviamente realizar este año con la voluntad de Dios. Entonces, de esto me confieso ante ustedes, porque pues aquí creo que es un curso abierto en el que podemos dar Sí, y preguntar, ¿cierto? sí. Entonces, tengo ese, si de alguna manera tengo ese faltante en mi vida todavía. Gracias, Dora, por compartir eso con nosotros. Dora, hay un curso que se llama Los Sacramentos, que es muy importante. Es muy importante que lo veas, Dora. Y que para que tengamos entendimiento de lo que hace el bautismo, que hay una sola fe, un solo bautismo. ¿Quién hace el bautismo? ¿Cuándo se hace? ¿Quiénes deben ser bautizados y por qué? Basados en su palabra. Y es importantísimo que lo veas para que cuando decidas hacer lo que quieres hacer, tu corazón esté en el sitio correcto, por supuesto. Estás como, ¿cómo se llama? Como en el etíope. El etíope, Felipe le venía hablando de todas las cosas del Evangelio, le habló del bautismo. Y cuando él vio el agua, dijo, hey, para el carro aquí mismo. Yo quiero eso. Yo me quiero bautizar porque lo que me estás diciendo es increíble. Ese es tu corazón y está muy bien. Ahora, vamos a ver, en el curso, vamos a ver, y es importante que lo veas, creyendo en la palabra, no en mí, si el bautismo que hicieron es válido o no. Porque cuando la persona se bautiza, como dice el apóstol Pablo, menos mal que yo no bauticé a nadie, porque no tiene que ver con la persona. Pero cuando el bautismo se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese es el bautismo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un bautismo. Y cuando la persona se bautiza en cualquier iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Regocíjate en tu bautismo. Después entraremos en el tema de los infantes, si es válido o no, porque te puedo ir adelantando algo. Este, ah, Bueno, pero el bautismo no es válido si lo entiendes o no lo entiendes.
El bautismo es es una intervención divina de Dios hacia nosotros. De hecho, la Biblia dice que el hombre natural no entiende ni puede, no puede entender las cosas de Dios. Hace falta el código. Pero tienes que ver el curso completo. Eso es lo que quisiera más bien, para que no veas, no simplemente escuches lo que estoy diciendo, sino que veamos versículo por versículo y lo podamos ver y aplicar para que tengas sobre todo goce en lo que ocurrió el día de tu bautismo. Entonces, te invito a que lo Pero, veas. Sí, pero para darme un poquito de tranquilidad, por- eh, es decir, ese bautizo para mí, en mi corazón, digo yo, es válido, porque me bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso me decían mis papás, que yo hablo mucho con ellos del tema. Entonces, yo por eso me siento hija hija de Dios y que estoy cumpliendo pues con el sacramento. Lo que pasa es que ahorita sí quiero dar otro paso es para tener más conciencia de qué fue lo que pasó hace tantos años, no les voy a decir cuántos, pero qué pasó hace tantos años en mi vida. Pero que soy bautizada, yo considero que sí soy bautizada. excelente, Dora. Excelente. Dora, sí, su bautismo es válido. Regocíjate en tu bautismo. ¿Por qué? Porque se hizo como Dios quiso que lo que viviera. Eso está bien. A lástima se le cayó a Dora la comunicación. Bueno, eso es un tema importante que tenemos que ir viendo y ah, cuando uno entiende lo que hace el bautismo, podemos ver la validez y entender que no es necesario bautizarse en cualquier iglesia donde uno va, porque lo que pasa con muchas iglesias es que ven el bautismo como si fuese una membresía. O sea, entras a la iglesia presbiteriana, te bautizas en la iglesia presbiteriana. Luego te vas para la iglesia bautista, te bautizas en la iglesia bautista. Luego vienes a la iglesia luterana, te bautizas en la iglesia... No, bueno, que la luterana no te va a hacer eso porque entiende que el bautismo es uno solo. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no nos estamos haciendo parte de una iglesia en particular, nos estamos haciendo parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo como tal. Y es válido. Una sola fe, un solo bautismo. No es más necesario volver a hacerlo, sino que nos deleitamos en él. Pero es importante verlo en las Escrituras para que eso nunca se nos vaya y entender que el bautismo es una cuestión de intervención divina, un acto de Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Dios, y que no es por el intelecto. Tiene que ver más bien con lo que la fe que Dios planta en nuestro corazón. Entonces, bueno, confesamos esos pecados en la historia. Como nosotros muchísimas veces tenemos la tendencia a tener una religiosidad externa y no una religiosidad interna, y como en nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a creer más en nosotros que en el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para nosotros? Julio, ¿dónde lo ves? ¿Mm? Adelante, Julio, activa el micrófono. Wow, pues para mí esa es una muy buena pregunta. Pues para mí yo esa pregunta la tengo como mucha grada. ¿Dónde yo puedo verle el amor? Primeramente, yo veo el amor de Dios como, primeramente, Dios envió a su Hijo para morir por cada uno de nuestros pecados. Lo envió para enseñarnos el camino y hacer las cosas como debe de ser para poder agradarle a Dios. También veo el amor de Dios como Dios, con su infinito amor, pasando todo lo que sabía que iba a pasar, no paró en ningún momento de enseñar las buenas nuevas a todo aquel que las quisiera escuchar. Y también veo el amor como Dios tuvo misericordia con Nicodemo y le enseñó de la manera correcta cómo él tenía que hacer para el poder ascender al cielo. Y de la misma manera como aprendí a través del Evangelio, de las maneras como Dios le ha enseñado a aquellos, también yo aprendí de la misma manera como yo debo de actuar, de la manera en que yo debo hacer en la iglesia, cómo me debo comportar, cómo tan profundo yo tengo que tener el amor de Dios en mi corazón y también predicar su palabra. Hasta aquí mi parte, pastor. Gracias, Julio, excelente, muy bien, bellísimo. Aquí está la palabra, o sea, el amor de Dios es extraordinario en casi todo este texto, sobre todo en la parte de 3:16, el centro del Evangelio. Muy bien, excelente. Dora, ¿tienes alguna opinión de dónde vemos ah, el amor de Dios aquí? ¿Qué versos?
No sé, ¿era que se me había caído el sonido? No, se me había caído todo. Sí, Eh, pues no sé si ya el hermano no alcancé a escucharlo, pero pues es en Juan 3:16. Juan 3:16 es el verso tal vez más significativo en cuanto al amor se refiere, porque qué más que Dios entregar a su único Hijo para que diera la vida por nosotros, por nuestra salvación, por nuestros pecados. Entonces para mí es el amor, es el versículo de mucho más amor en toda la Biblia. amén. Gracias, Dora. Dora, y se te cayó la conversación cuando, pues la señal, cuando estábamos hablando un poco sobre el bautismo. Ay, Este, sí, se me para, cayó, preciso. no te preocupes, yo quiero terminar lo que le dije a lo que estaba diciendo porque es importante. Cuando el bautismo, cuando uno bautiza, cuando se bautiza una persona o uno hace el bautismo, la persona no se forma, no se hace parte de una iglesia en específico, sino se hace parte de la iglesia de Dios, de la familia de Dios. Hagan discípulos míos, como bautizándolos. Entonces, la persona se hace una persona seguidora de Dios. Hay un solo bautismo. Entonces, no es necesario bautizarse varias veces porque es un solo bautismo. Si te bautizaron, no es una membresía en cada iglesia. Entonces, nuevamente, tu bautismo es válido. Y lo que te invito es a que no simplemente me creas, sino que lo veas con los versículos bíblicos para que te deleites en lo que Dios hizo contigo. Entonces, tú, aunque no te puedas acordar, el saber qué ocurrió y qué es válido y revisarlo a eso, te da lo que estás buscando, que es esa alegría, como tú sabes, que eres una niña bautizada de Dios. Usted es la niña mimada de Dios, reclamada y sellada en las aguas del bautismo. Entonces te puedes regocijar en tu bautismo. Y nuevamente la forma en que lo vas a hacer es no confiando en mis palabras, sino viéndolo en la Biblia misma y para eso está el curso completo. Así que hazlo para que nuevamente puedas reavivar la llama de lo que ocurrió en tu bautismo como lo estás haciendo ahorita. Así que te felicito y eso es una bendición. De hecho, Dora, tu realidad es la nuestra, es la mía. Yo también fui bautizado cuando niño y le doy gracias a Dios por eso. En la iglesia católica también. Eh, no se imagina, profesor, la alegría tan inmensa que siento porque venía como cargando con eso y de decir, bueno, empecé en los caminos de la iglesia cristiana, no me he bautizado, entonces yo me sentía ahí como un poquito como un ratoncito feo allá, me siento súper alegre de lo que me está confirmando. Eh, No, de y hecho Dora, estoy de fiesta hoy, estoy claro de que sí, fiesta. Dora, sus padres, Dios te regaló unos padres que fueron muy conscientes y muy cuidadosos contigo. Gracias a Dios, tus padres entendieron que no te podían dar nada más importante y menos en una circunstancia en la que te encontrabas. Yo lo he hecho también. Yo estuve en un hospital y tuve que y bauticé a una niña allí mismo en terapia intensiva y afortunadamente también la niña hoy ya está creciendo y bien. Pero eso es algo importante y no tenemos que hacerlo en un momento de crisis como eso, sino en cualquier, nuevamente, entremos al curso para que no me creas si no veamos desde cuándo, por qué es tan importante bautizar, por qué los niños necesitan el bautismo, por qué el bautismo es válido para los niños. No, o sea, es extraordinario todo lo que Dios dice sobre la fe y lo de la fe de los niños en particular. La mayoría de las cosas que nosotros ponemos son racionales, que no se apegan a la palabra de Dios. Racionalmente pensamos en algo que es lógico, pero que no es bíblico. O sea, mi lógica me dice una cosa, pero Dios me dice otra. A él me dice que un niño no entiende las cosas de Dios. Eso es lo que me dice la lógica. Y la verdad es que eso es lógico. Pero Dios dice que no, que para entrar al reino de los cielos tenemos que tener fe como la de los niños. Dios nos dice que hasta los infantes, los que se amamantan, proclamarán la gloria del Señor. O sea, esto es otra cosa. La fe no es una obra nuestra, no es intelectual, es un regalo de Dios para todos aquellos que el Señor quiera llamar. Y eso incluye a todos los niños. Y para eso está el agua del bautismo, una bendición. Muy bien, vemos el amor de Dios aquí brota por todos lados. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos tu celo por la palabra. Gracias por mostrarnos lo que hiciste. Lo que hizo Dios limpiando el templo es un acto de amor muy bueno. Por eso también lo tenemos que tomar en cuenta, Señor. Gracias. Espero que también me limpies a mí cuando yo esté haciendo lo malo, haz lo que tengas que hacer. Tú, muchísimas veces tu disciplina hacia mí es bienvenida, Padre. Nunca dejes de disciplinarme cuando me esté yo desorientando, Señor, no me dejes sol.
haz lo que tengas que hacer, te lo agradezco. Esa es parte también del amor de Dios allí. Y por último, ¿qué le pedimos a Dios? Adelante, Julio, ¿qué le vamos a pedir a Dios, Julio? Eh, ¿Qué me pide Dios? Bueno, Dios me pide No, ¿qué le vamos a pedir nosotros a Dios que para que nos ayude? Eso generalmente es basado en lo que el pecado que confesamos, le pedimos a Dios que nos ayude. Entonces, primeramente que sea bautizado en el agua y el Espíritu. También me pide que me arrepienta de mis pecados. Me pide que estudie su palabra para que sepa la verdad. ¿Qué debo de hacer? Bueno, primeramente debo congregarme, aprender más de su palabra, predicar su evangelio, buscar almas que no conozcan, porque hay muchas almas que todavía no conocen. Entonces Dios me dice que ir y predicar el evangelio por todas partes del mundo. Entonces, para mí es como decir, sentir la presencia de Dios cuando usted habla de Dios. Entonces, Dios me hace sentir que está cerca de mí, porque la palabra de Dios dice que Dios siempre está al lado de nosotros. Entonces, cuando nosotros confirmamos con nuestra boca, podemos sentir la presencia de Dios de nosotros cuando hablamos con el corazón. Entonces, mi anhelo desde que yo tengo conocimiento es que yo quiero predicar su palabra, ir a llevarle, bien, vayan y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. así es, Julio. Y eso se está cumpliendo, porque para eso estás aquí. No llegaste a ningún otro sitio, sino uno donde el centro nuestro es capacitar a las personas para ir a hacer la gran comisión, para darle gloria a Dios con todo lo que hacen. Así que, bueno, esta es tu respuesta, Dios está respondiéndola. Muy excelente, ya Dios te está, y seguimos pidiendo eso, que nos ayude a predicar las buenas noticias de 316 a cuantas personas le sea posible. ¿Y qué otra cosa le podemos pedir a Dios que nos ayude también? Adelante, Dora. Bueno, yo le voy a pedir a Dios todos los días de mi vida caminar de la mano de Él, que me lleve por esos senderos verdes, que me dé esas aguas tranquilas para mi vida, que cada día yo crezca más en la palabra, que pueda enseñarle a otros, a mi familia directamente, ser ejemplo, que cada día ser esa carta de presentación de Jesús, eh, parecerme cada día más a Él, que es un reto súper, súper grande, pero ahí vamos de a poquitos, vamos caminando, vamos dando pequeños pasos y que ese sea el propósito, que todos los días de mi vida me parezca un poquito más a Jesús, más poquito, pero que Amén. me parezca algo. Amén, gracias. No, sí, Dora, eso es perfecto. O sea, Dios quiere que sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. O sea, al final del día queremos, que por supuesto, queremos imitar a Jesucristo. Queremos brillar para la gloria de su nombre, no para nuestro propio ego, sino para la gloria de Dios. Igual queremos o sea, que hacer todas las buenas obras que nos has puesto de antemano, para mostrarte, no para otra cosa. Ya te tenemos, estamos simplemente como muestra de nuestro amor. Excelente. Y ayúdanos a hacer eso, ayúdanos a enfocarnos en ti. Deja, Señor, que nuestra fe crezca, creciendo nuestra fe en ti. Esa va a llevar a una verdadera oración, va a llevar a un caminar contigo y que es excelente lo que estamos viendo. Muy bien. Entonces ahora rápidamente quiero que volvamos y ustedes me digan a mí ejemplos de captar, ¿ok? Somos apenas tres, no voy a dividirlos en grupos, pero díganme entonces qué ejemplos, cómo captamos brevemente, nuevamente hagamos un pequeño tormenta de ideas. Ah, ¿cómo podemos captar? Aquí hay buenas cositas podemos entrar un momentico en temas interesantes. Miren lo que hizo Jesús en el templo. Látigo en mano. Ah, no lo imagino. O sea, imagínense. Y yo lo he visto en los videos que muestran, en las películas que muestran. Vemos a Jesús hasta patadas con las mesas. Y yo me imagino que es así, porque él dice que los volteó y no sé. ah, por ahí podemos empezar a tener unas ideas de, bueno, cómo hacer algo para atraer, captar la idea. Oye, esto va a estar interesante. Y también vamos a hablar cómo
para la otra historia. Si quieren, venimos con dos ideas. Entonces tengo a Neile, adelante. Neile, tenía la mano levantada. ¿Crees que puedes activar el micrófono? A lo mejor ya tienes mejor señal. A ver, Neile, queríamos escucharte. Y creo que tienes, la señal no te va a permitir. Bueno, pero ya, con el favor de Dios, ya podrás participar con nosotros en la próxima, ¿no? Pero por ahora, bueno, prefiero que estés allí, no te vaya a ir la señal. Dora, a ver, Dora, Bueno, cuéntanos. yo hablaría de la segunda historia de Nicodemo. Yo captaría la atención de mis familiares y amigos con una pregunta y sería, ¿quieren que su vida cambie? ¿Quieren ser otras personas? ¿Quieren ver en su vida cosas maravillosas? Yo los invito a que conozcan de Jesús y que nazcan de nuevo, que dejen esos viejos hombres y le permitan a Jesús entrar en sus corazones y verán cambios en su vida. A esa reflexión llamaría, y lo hago de por sí, cuando alguien se acerca a mí y con Dora, que me pasa esto, yo le digo, yo le tengo la solución y es, conoce a Jesús, darle la oportunidad de que entre a tu vida y cosas maravillosas empezarás a ver. Entonces, Wow, mediante Dora. esa reflexión, haría captar la atención de mis Eh, allegados. Excelente, Dora, bellísimo. O sea, quieres ser una persona nueva, que es una cosa que muchos queremos hacer. Extraordinario, porque la gente está como ahí lista. Dime, Dora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser una persona nueva? Y inmediatamente le quitas la perspectiva, le dices a la gente, no te mires a ti en el espejo, mira a Jesucristo. Y le das, wow, excelente, ¿qué hacer? ¿Quieres ser alguien nuevo? Quisieras, si pudieras, ya, ser la mejor persona del mundo, ¿cómo harías? ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar hasta allá? Excelente deseo, muy buena ilustración, muy buena, Dora, excelente. Neile, vi tus lágrimas allí con el emoticón. Sí, también nosotros estamos muy ah, tristes de que no te puedas participar en este momento, pero sabemos que estás allí, así que tranquilo. No te preocupes, ya vendrá la próxima clase, nos quedan todavía dos lecciones más. Muy bien, ¿qué tal con la primera lección? ¿Qué podemos nosotros hacer de captar? Y aquí creo que les voy a dar yo una que se me ocurre a mí de captar, hablando de la reacción de Jesús. Ah, está mal tener rabia, es siempre terrible, siempre malo tener rabia. Y la pareciera que tener rabia es malo, y normalmente muchas veces lo es. Pero aquí vemos a Jesús mostrándonos una rabia totalmente justificada y una rabia real. Entonces, esto nos puede ayudar a entender muchas cosas de lo que nosotros pensamos que a veces son negativas y no son necesariamente. El Señor nos dice que en tu enojo no peques. Entonces, no nos dice que no debemos sentir enojo. De hecho, nos debería dar rabia, una gran rabia, cuando vemos que se ofende a Dios, cuando vemos que se hace el mal, cuando vemos que se hace injusticia, deberíamos tener rabia. Esa es una justa rabia. Pero lo que no tenemos que hacer es pecar. Entonces, podríamos hablar también de que si la violencia puede ser justificada o no en la luz de la palabra bíblica. Sería un buen tema para discutir también y luego ponemos a Jesús como tal y cuando nosotros ah, nos quedamos cortos, inclusive porque siempre nos vamos a quedar cortos. Jesús todo lo que hace lo hace perfecto. Inclusive la gente dice, bueno, podemos tener rabia, pero no odio. Y sin embargo, la Biblia habla de que Dios odia cosas, Dios odia algunas cosas. Pero nosotros, la diferencia está en que Dios es Dios. Y cuando Él odia perfectamente. Él odia lo que tiene que ser odiado. Y a veces nosotros, por supuesto, como seres humanos, eh, se nos va la mano, no somos perfectos como Él. Pero sí hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es una buena forma de captar y podemos entrar a hacer una buena introducción con esto. Bueno, muy bien, creo que hemos llegado a la conclusión de nuestra historia. Voy a publicar entonces en el WhatsApp la siguiente lección, la tarea ya para el lunes, lección número 7 y el miércoles en el número 8, que sería nuestra lección final. Vayan pensando ya en su proyecto final.
váyanlo trabajando. Si alguien lo tiene listo y ustedes han visto suficiente, ya pueden enviármelo, para yo ir dándoles a ustedes mi opinión, en fin, es buenísimo si lo tienen ya listo. Recuerden, es una de las lecciones que hemos visto para que ustedes le apliquen las 4C, prepárenla como si se las fuesen a enseñar a alguien y enséñensela a alguien de una vez y me dicen cómo les fue y nos dan un poquito de feedback, o sea, nos retroalimentan con su experiencia. Dora, adelante. Disculpe, profe, es que me perdí con el proyecto final, no lo tengo claro, no sabía que había un trabajo final, no sé en qué momento me perdí. Sí, tranquila, Dora, vamos a hablar de eso, pero básicamente el proyecto final no es otra cosa, sino que en el chat vas a ver, y yo lo voy a volver a publicar, porque ya voy a hacerlo ahorita que ya estamos casi con una semana, cuáles son las historias bíblicas que hemos visto hasta ahora, ¿ok? La anunciación del ángel a María, el nacimiento de Jesús, los Reyes Magos, todo lo que hemos visto hasta este momento, estas también, y la que vienen, las dos que vienen. La idea es que tú escojas una de ellas y le apliques tú y las prepares estas historias con el método de las 4C para tú enseñárselas a alguna persona más. Entonces tú le aplicas todo lo que hemos visto, las preguntas de captar, las preguntas, cuál es tu captar, cuál es tu consolidar, cuál es todo eso, y la preparas y me la envías a mí, como si la fueras a enseñar, para nosotros ver que es bueno, que está siguiendo el plan. Y lo que es mejor, yo digo, no solamente prepararla, sino que ya la preparaste, ya enséñasela a alguien, si es posible, enséñasela a alguien y nos dices cómo te fue. Sin embargo, el objetivo principal es hacer lección. Ojalá y pudieras compartirla con alguien, con tu hijo, con tu hija, con tu mamá, con un amigo, y te diga, y ahí una vez ya te vas preparando con este método para enseñar la escritura, ¿ok? De eso se trata. Una de todas las lecciones, yo voy a publicar nuevamente las lecciones que están para que tú prepares las 4C. Ok, gracias, perfecto, De gracias. nada. Julio, ¿tienes una pregunta? Sí, pastor. Sí. Sí, captar. Este, nosotros mismos nos podemos poner con ejemplo cuando usted tiene personas que fueron conocidas y saben lo que usted fue y saben a lo que está ahora, en lo que haya habido en su vida, en cómo usted puede dársele a conocer a esa persona cómo Dios ha obrado en su vida. Usted le puede explicar de la manera en cómo Dios ha obrado cuando ellos están viendo la diferencia de lo que usted era a lo que usted es hoy en día. No tan solo simplemente cambia su forma de ser, sino también su forma de hablar y de expresarse. Muy bien. Pienso yo. Excelente, Julio. Puedes utilizar un testimonio, entonces, para mostrar qué es lo que hace que cambie una persona. Pero es importantísimo, Julio, que en este testimonio el centro del cambio, la motivación del cambio, es el Evangelio. Cómo Cristo transformó mi vida, cómo Jesús, la fe en Jesús, me hizo cambiar completamente. Como dice la canción de Newton, yo era ciego y ahora veo, estaba perdido y él me halló. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, ¿cómo cambió mi vida por completo? Mi vida cambió cuando Jesús entró en mi corazón como Señor y Salvador, puso una nueva administración en mi corazón y esto es lo que ocurrió. Miren, yo hacía todo esto es hechura de Dios a través de lo que él hizo por mí. Es bien importante porque la idea nuevamente Julio, no es que la gente que se centre en cambiar por cambiar, sino que a cambiar por la razón correcta. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es que los cambios estén malos. Si una persona, por ejemplo, tomaba en exceso y deja de hacerlo, eso es positivo 100%. Sin embargo, para Dios tiene que venir motivado por el Evangelio. De lo Claro, contrario, no lo beneficia en esa área que es la parte de salvación, que es lo más importante de todo el mundo. Lo más importante de todo. Es que nuestros cambios sean para mostrar lo que Dios hace por nosotros. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, que terminamos aquí. Recuerden, Julio, estás en el camino correcto. Si quieres, por ejemplo, quieres formar un grupo, habla con nosotros. Ya, yo sé que tienes el deseo, creo que estás en la vía correcta. Te podemos ayudar tan pronto como sea posible. Nuevamente, tienes pocos cursos. Creo que aquí es importante que no solamente reunamos un grupo, sino que le vamos a dar. Queremos darle
un buen manjar para alimentarse, muy bueno para que no, ¿cómo se llaman? No vayamos a cometer ningún error con lo de la palabra, sino, y para eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, pero muchas veces, como tenemos el material todo preparado, podríamos comenzar antes porque todo allí está estipulado de cuáles son los puntos principales para no caer en temas legalistas como lo que vimos en que Jesús está combatiendo en el día de nuestra lectura de hoy. Entonces, si alguien quiere, tiene un grupo, nuevamente esto es una buena forma de comenzar. ¿Cómo? Preparen su lección de las 4C y busquen un grupito y lo hacen en sus casas. Y luego que lo hacen, le dicen, miren, hay mucho más de esto. Quisieran comenzar y yo les pongo enseguida todo el material para que comiencen a hacer los 4 conceptos, lo que es los cuatro conceptos principales, lo que es el pecado, lo que es la gracia, lo que es las buenas obras y lo que es la fe. 4 conceptos principales que muestran el centro de nuestra fe cristiana. Y luego seguimos con otros planes. Todo está hecho, todo está escrito para que ustedes lo degusten y lo puedan entregar a las personas con las cuales ustedes quieran reunir. En sus casas, en un parque, donde quieran, cuando ustedes quieran. Así que eso ya está listo. Cuando quieran hacerlo, déjennoslo saber y con gusto se lo compartimos inmediatamente. Bueno, reciban con corazones creyentes la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Dios me los cuida a todos. Como siempre, me encanta, me fascina poder compartir con ustedes y crecer juntos en la palabra. Los espero por aquí. Tengan feliz fin de semana. Los espero por aquí Gracias, el día lunes, ¿ok? Con el favor mil de Dios. gracias. Dios lo bendiga Dora, y mil gracias por esta lección. amén. Tan pronto como puedas, Dora, inscríbete en el curso de el bautismo, ¿ok? Yo voy a buscar material, Dora, y te voy a mandar un link sobre el bautismo. Ok, le agradezco mucho, profesor. Dios lo bendiga. Amén.